Las momias del antiguo Egipto siempre han sido un tema lleno de misterio y fascinación, pero algunas de estas momias sorprenden incluso a los expertos con descubrimientos que desafían toda lógica. Desde una momia tan perfectamente conservada, que parece estar viva, hasta bebés momificados encontrados dentro del vientre de su madre. Acompáñenme, mientras exploramos los secretos que se esconden bajo las vendas. Nuestra primera parada nos lleva a las arenas del tiempo, hasta la época de los faraones, donde encontramos a Lady Rai. La momia de Lady Rai es fascinante por varias razones. Pero lo que realmente la hace destacar es un descubrimiento médico único. Lady Rai es el primer humano conocido que padeció ateroesclerosis. Su momia, una ventana al pasado, nos recuerda que a pesar de las diferencias de tiempo y cultura, compartimos con los antiguos egipcios la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Nuestro viaje nos lleva ahora a la época de Ramsés II, uno de los líderes más icónicos del antiguo Egipto. Su momia, descubierta en 1881, dejó a los arqueólogos asombrados por su apariencia majestuosa. En 1974, se descubrió que la momia se estaba deteriorando rápidamente debido a la presencia de hongos. Para salvar este tesoro arqueológico, se tomó la decisión de trasladar la momia a París para su restauración. La llegada de la momia de Ramsés II a Francia fue un evento sin precedentes, recibiendo honores militares, como si se tratara de un jefe de Estado en visita oficial. Nuestra siguiente parada nos lleva a la tumba de Tutankamón, el faraón niño cuyo reinado terminó prematuramente a la edad de 19 años. A diferencia de Ramsés II, Tutankamón no dejó una huella imborrable en la historia de Egipto. Sin embargo, su tumba, descubierta en 1922, se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Entre los objetos más impresionantes, se encontraba la famosa máscara funeraria de Tutankamón, hecha de oro macizo y adornada con piedras preciosas. La supuesta maldición de la momia, que se decía que caería sobre cualquiera que osara perturbar el descanso del faraón, se convirtió en una leyenda popular. El viaje continúa y nos adentramos en un aspecto menos conocido del antiguo Egipto, la momificación de animales. Los cocodrilos, en particular, eran animales sagrados en el antiguo Egipto, asociados al dios Sobek, deidad de la fertilidad y la creación. Se han encontrado miles de momias de cocodrilos en tumbas y templos en todo Egipto, lo que demuestra la importancia de estos reptiles en la religión y la cultura egipcias. Dentro de algunas momias de cocodrilos se han encontrado fragmentos de papiros reciclados, utilizados para rellenar las cavidades del cuerpo. Estos papiros, una vez descifrados, han revelado textos antiguos desconocidos, arrojando luz sobre la vida cotidiana, las creencias y la literatura del antiguo Egipto. Nuestra siguiente parada nos lleva al sur de Egipto, donde un equipo de investigadores australianos hizo un descubrimiento sorprendente, una momia cubierta de barro. A diferencia de las momias ricamente adornadas que hemos visto hasta ahora, esta momia parecía humilde y olvidada. La momia cubierta de barro pertenecía a una mujer de unos 20 años, y su descubrimiento plantea preguntas fascinantes sobre las costumbres funerarias de los egipcios de clase media y baja. El estudio de esta momia nos recuerda que la muerte, aunque inevitable, no afectaba a todos por igual en el antiguo Egipto. Nuestro viaje a través del tiempo y la muerte nos lleva ahora a un tema conmovedor, la momificación de bebés en el antiguo Egipto. La muerte infantil era una realidad desafortunada en el mundo antiguo, y los egipcios no eran inmunes a esta tragedia. Se han encontrado momias de bebés en tumbas familiares, algunas enterradas con juguetes y amuletos, como si se prepararan para un viaje al más allá. En 2021, se hizo un descubrimiento sin precedentes, la primera momia conocida de una mujer embarazada que aún llevaba a su hijo dentro de ella. El estudio de las momias de bebés, aunque doloroso, nos recuerda la fragilidad de la vida y la universalidad del dolor humano. Nuestra siguiente parada nos lleva a Deir el-Medina, un antiguo poblado egipcio habitado por los artesanos y trabajadores que construyeron las tumbas reales en el Valle de los Reyes. Aquí, los arqueólogos hicieron un descubrimiento fascinante: 7 momias de mujeres con tatuajes por todo el cuerpo.
Una de estas momias en particular destaca por la cantidad y complejidad de sus tatuajes. Esta mujer, que vivió hace más de 3000 años, tenía más de 30 tatuajes, el mayor número jamás encontrado en una momia egipcia. El descubrimiento de estas momias tatuadas nos ofrece una visión única de la vida cotidiana, las creencias y las prácticas rituales de los antiguos egipcios. Nuestro viaje nos lleva ahora a un lugar inesperado, el desierto de Atacama en América del Sur. Aquí, en el norte de Chile y el sur de Perú, floreció la cultura chinchorro, una civilización precolombina que practicaba la momificación mucho antes que los egipcios. Las momias chinchorro, que datan de aproximadamente el año 7020 a.C., son las momias artificiales más antiguas del mundo, precediendo a las momias egipcias por miles de años. Las momias chinchorro, un testimonio de una civilización ancestral, nos recuerdan que la búsqueda de la vida eterna y la fascinación por la muerte son temas universales que han cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nuestro último destino nos lleva de regreso a Egipto, a la época de Hatshepsut, una de las mujeres más poderosas de la historia. Hatshepsut, la quinta faraona de la 18ª dinastía, gobernó Egipto con puño de hierro durante más de 2 décadas. A pesar de sus logros como gobernante, Hatshepsut fue borrada de la historia por su sucesor, Tutmosis III. Sin embargo, en 2007, una momia sin identificar, encontrada en una tumba secundaria en el Valle de los Reyes, fue sometida a pruebas de ADN. Los resultados fueron concluyentes. La momia pertenecía a Hatshepsut, la faraona olvidada. A medida que nuestro viaje llega a su fin, nos encontramos con más preguntas que respuestas. Las momias del antiguo Egipto, lejos de ser simples reliquias del pasado, son ventanas a un mundo complejo y fascinante, lleno de misterio y enigma. Desde la niñera real con un corazón de piedra hasta la faraona olvidada, cada momia que hemos encontrado nos ha contado una historia única. Las arenas del tiempo siguen ocultando secretos por descubrir. Sin duda, estos hallazgos son una muestra de que el antiguo Egipto sigue guardando secretos que desafían nuestra imaginación. A través de las momias, podemos tocar el pasado, sentir la presencia de aquellos que vivieron hace miles de años y maravillarnos con su ingenio, su arte y sus creencias. ¿Qué opinas de estos descubrimientos? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más videos sobre historia, arqueología y los misterios del mundo antiguo. Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable.